Muy buenas tardes, en nombre de ASINCOP les doy la bienvenida a este segundo webinar de neuroescritura de la mano de la profesora Luciana Bedini, nuestra Master Coach en neuroescritura, que desde ASINCOP hemos comenzado esta diplomatura. Quiero contarles un poquito qué es y quién es ASINCOP. ASINCOP es la Asociación Internacional de Neurociencias, Inteligencia Emocional, Coaching, Psiconeuroinmunoendocrinología y Programación Neurolingüística, que tiene sede en Estados Unidos. Y desde ese lugar también está respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo para certificar en competencias laborales internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que es una empresa con altos estándares que al estar validada por el Banco Interamericano de Desarrollo, quiere decir que a la vez esta entidad acompaña a todas las otras organizaciones que deseen formarse con ASINCOP o tal vez incorporar profesionales a sus equipos internacionales. ¿Cómo incorpora profesionales a sus equipos internacionales? Nuestros egresados pasan a formar parte de una base de datos internacional donde no solamente desde el Banco Interamericano tienen acceso al currículum, a la formación que ha tenido ese alumno, sino que también puede contactarse y desde ese lugar comenzar a tener estos espacios de trabajos internacionales. ¿De dónde surge esta red? Es una red interinstitucional que el Banco Interamericano promueve, ¿sí? Promueve entre organizaciones que cumplen los estándares que ellos solicitan y que tienen una verificación tanto desde lo económico, financiero, desde lo legal, ¿sí? Desde lo legal, económico y financiero, a eso me refiero, ¿sí? Es decir, que cumplimos con todos los requisitos para estar en Estados Unidos, para ser parte de estas empresas selectas de las que forma parte el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo llegamos desde aquí a Estados Unidos a Argentina? A través de un convenio interinstitucional desde la Fundación FUNPAES, Fundación Panamericana de Estudios Superiores. En este convenio interinstitucional se les facilita a los ciudadanos argentinos poder realizar estas formaciones y poder no solamente certificar a nivel internacional, sino que también lo pueden pagar estos cursos en su moneda local. Como sabrán, hasta acá, hasta hace poco, hasta el viernes, los argentinos podíamos pagar muy pocas formaciones en el exterior. Por esa razón se llevó adelante este convenio interinstitucional en el cual el Banco Interamericano apoyó ambos convenios. Desde ese lugar, como promovemos competencias laborales internacionales, nuestra visión no es solamente promover que nuestros alumnos tengan una salida laboral desde lo internacional, desde lo que se requiere en las consultoras que están validadas en esta red, sino que también poder tener una mirada desde la salud. ¿Cómo es esto? Que nuestras formaciones tienen una mirada integral. Todas las formaciones incorporan esta mirada en salud, ¿sí? Para que cuando la persona realice la formación, adquiera estas competencias laborales, sepa cómo activar factores protectores y recursos internos que le faciliten gestionar su emocionalidad para alcanzar las metas, ¿sí? A veces las exigencias a niveles internacionales son mucho más elevadas de las que uno piensa, con lo cual tiene que estar preparado para la altura de las circunstancias. Es así que esta es nuestra propuesta de valor
en comparación de cualquier otra de las instituciones que forman en el desarrollo personal a la comunidad internacional. Desde ese lugar, junto con la profesora Luciana Bedini, quien fue mi mentora en mi segundo libro, Metodología Santini, al tener en lo personal esa vivencia con ella, me pareció fantástico poder invitarla a formar parte del equipo de ASINCOP. Lo he vivido, me ha transformado la vida, me elevó en mis competencias internacionales, generé nuevos espacios laborales y desde ese lugar lo recomiendo. Yo lo viví y lo recomiendo ampliamente. Aquí está, la presento públicamente. Ella es Luciana Bedini, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Patri? Bienvenidas a todas. Qué placer, qué gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes. Es para nosotros realmente algo muy hermoso este espacio de neuroescritura, esta diplomatura que está pensada con estos estándares tan altos de estudios y también estándares muy altos de práctica. ¿Qué significa esto? Que en esta diplomatura no solamente pensamos la escritura, sino que la ponemos, la llevamos a la práctica, escribimos realmente, lo pasamos por el cuerpo, tenemos conversaciones muy profundas acerca de los procesos de escritura. Así que bueno, dicho esto, me gustaría en el día de hoy, luego de agradecerles, contarles de qué se trata esta diplomatura, abrir este espacio para preguntas, para comentarios. Lo más hermoso que tiene, más allá de los contenidos delicadamente buscados y seleccionados, es la calidad humana, el espacio de seguridad en que nos podemos abrir para conversar y compartir la escritura, que es realmente una práctica tan valiosa. Y en este anhelo, que como decía Patri, pasó ella también por la experiencia de la construcción y la escritura de un libro, y todo lo que eso significa, moviliza, y lo que nos permite en este posicionamiento profesional y personal, el tener los libros. Entonces, decirles que esta diplomatura tiene como objetivo ni más ni menos que la construcción de un libro, de un borrador de libro, es decir, que ustedes van a terminar esta diplomatura con sus borradores listos para imprimir, y esto realmente es algo que nos pone muy contentas porque esto, así como lo estamos comentando en este momento, pasado también por el tamiz de las neurociencias, no es algo que esté en el mercado, es algo que realmente es novedoso y que trae cosas muy buenas. Así que dicho esto, contarles también que hace más de 15 años acompaño procesos de escritura, que soy editora, que mi mirada también es de coach, de editora, que traigo aquí herramientas concretas de la escritura, prácticas y también herramientas del coaching para pensar, para planificar, para detectar cuáles son los obstáculos de la escritura, y toda esa riqueza la comparto con las personas que forman parte de la diplomatura. Y bueno, y tengo el placer de que Patricia desde ASINCOP me haya invitado a compartir con ustedes. Así que Patri, si te parece, arrancamos con la clase abierta. ¿Se escucha bien? ¿Se me entiende bien? Se escucha bien, se escucha bien. Buenísimo, hermoso entonces. Patri, ¿algo más para compartir o arranco? Toda suya el webinar, profesora. Muy bien, buenísimo entonces. Voy a abrir para empezar a compartir con ustedes. Fíjense si, por favor, me avisan si se ve ¿Puedo hacer una correctamente. pregunta? Sí, cómo no. Esto, me encantaría grabar esta clase o esta explicación porque mi celular se escucha muy bajo y me interesa muchísimo y me gustaría después escucharla todo de vuelta, si se puede. Está Patri, grabando, Romy.
está ¿Y grabando. después la vas a compartir, Patri, todo esto? Sí, sí, sí. Ah, Mira, si me dejan perfectísimo. aquí, Gracias. por las dudas, en el chat, me dejan escrito el correo electrónico, por las dudas que no haya quedado grabado cuando han ingresado, yo me comprometo a enviárselos. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, contarles que hemos tenido la primera unidad de la diplomatura en neuroescritura y les voy a hacer un breve repaso para que tengan idea qué tipo de contenidos estamos trabajando y desde dónde. Sobre todo es desde dónde, porque el desde dónde es lo que marca la diferencia abismal que existe con, por ejemplo, talleres de escritura u otros espacios. ¿Desde dónde lo planteamos? Desde un conocimiento que es un conocimiento integral del ser. Es decir, no solamente en este espacio lo que hacemos es brindar herramientas o ejercicios de escritura, sino que lo vamos pensando y vamos entendiendo cómo la escritura cala en nosotros, en nuestro cerebro, cómo se recepta, qué se pone en juego, ¿sí? ¿Cómo son esos procedimientos de escritura? ¿Cuáles son esas dificultades que tiene la escritura? Y también qué es lo que proporciona la práctica de la escritura. En la primera unidad, ¿sí? Se llamó El poder de la palabra, que me parece algo grandioso, que es algo que por ahí olvidamos, es decir, este código que instaura la palabra, lo que genera el peso que tiene a nivel sonoro, a nivel de significante, a nivel etimológico, este peso que tiene en el entramado de lo que luego va a ser la escritura. Y estuvimos viendo en principio la palabra y su función, es decir, esto que les cuento, cómo funciona a nivel individual, cómo funciona a nivel social y cómo funciona a nivel proyectual, es decir, cómo puedo proyectar con la palabra. ¿Y por qué, nos preguntamos, la escritura sana? ¿Qué es lo que hace que la escritura sane? ¿Qué nos proporciona la escritura y la palabra que decimos que nos sana? ¿Y qué tiene que ver esto de poder escribir con, por ejemplo, poder entender alguna circunstancia que hemos vivido, poder canalizar esa circunstancia, poder tener un momento de reflexión y también de distanciamiento de esa circunstancia, poder entendernos a nosotras mismas mientras estamos escribiendo y poder también dejar ir algunas situaciones, algunas ideas que nos rondan y que aparecen continuamente en todas nosotras. Todo eso tiene que ver con el poder y la función de la palabra, que muchas veces en una sociedad actual, con ritmos acelerados, con demandas constantes, nos olvidamos o pasamos por alto la importancia que tiene la palabra. En el segundo encuentro, segunda clase, vimos la diferencia entre hablar y escribir. ¿Qué significa esto? Que cuando a veces nosotras hablamos en la oralidad, no sé si les pasa a ustedes, quieren comentar algo con una amiga o en una situación familiar y demás, y no resulta tan difícil el poder contar una historia o una situación que vivimos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo queremos llevar a la escritura? Aparece un universo de complejidades, porque la escritura tiene su gramática, tiene sus recortes, es decir, nosotros no podemos escribir absolutamente todo lo que vemos, tiene también sus modos, sus ritmos, y todo esto lo estuvimos viendo para poder entender entonces cuáles son los desafíos de escribir. Por ejemplo, si alguna de ustedes quiere participar en este momento y comentar, ¿cuáles piensan que son los principales desafíos de escribir? ¿Qué se les ocurre? Romina Geraldine levantó la mano. Romy. Bien, Romy. Te digo la verdad, no es que levanté la mano, sino que estoy prestando porque la camarita se me había ido.
Pero, Bien. a ver, me encanta eh, la propuesta y te voy a decir más. Yo escribo hace mucho, me encanta escribir, y lo que vos hablabas, en un momento, coaching nos enseñó que la palabra es poder. Entonces, son decretos. Y si yo estoy escribiendo, estoy manifestando también lo que hay en mi mente. Estoy haciendo consciente lo inconsciente. Creo yo, desde este lugar que tengo, humilde lugar, que a la escritura creo que va a sacar mucho interno, pero más allá de lo que nosotros creemos. Absolutamente, absolutamente. Y aparte de esto, el poder registrarlo para verlo con distancia. Claro, ¿Sí? El poder verlo en el tiempo, el poder volver a revisarlo, esto de realmente poder entender quiénes somos o quiénes fuimos en alguna circunstancia, o dejar un legado a la humanidad, que es otro de los puntos muy importantes de construir un libro. Nosotros en algún momento, porque nuestro cuerpo es finito, no vamos a estar más quizás en este plano, pero sin embargo nuestros libros y nuestras palabras escritas van a estar. Imagínense el poder que tiene la palabra y la palabra escrita. Lo importante que es al menos hacer el esfuerzo por dejar esa escritura para quienes nos siguen, ese mensaje, esa vivencia, esa mirada del mundo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Dina, ¿querés comentarnos? Dina levantó la mano. Dina Chilkus. Sí, tienes que desbloquear el micrófono, Dina. Pude, no. ¿Se me escucha? Hola, hola. Sí, se te escucha perfecto. No se te ve, pero se te escucha. Lenteja con la tecnología, perdón. No hay problema. Antes que nada, una pregunta técnica. ¿A qué Sí. hora más o menos se calcula que va a durar esta charla? Aproximadamente hasta las 8:15. Ah, perfecto, porque 8:10 me tengo que ir. Bueno. Gracias, perdón. Y con respecto a la pregunta, lo que estamos comentando, me pareció primero que nada el tema de enfocarse uno, ¿no? En el objetivo que quiere en esa expresión escrita, ¿no? Por empezar. Y para ello también visualizar al destinatario. ¿Quién va a ser el destinatario? Exactamente. Entonces, después pensé que claramente en la escritura el desafío es verse a uno mismo en esa escritura y también la posibilidad maravillosa de encontrarse con un otro. Tal cual, Dina, lo que decís es maravilloso y es también lo que estuvimos trabajando en estos 4 encuentros que les estoy comentando, que están por supuesto registrados, en donde se dieron unas conversaciones y unos momentos muy lúcidos para poder pensarse, porque también en estas dinámicas de la diplomatura nos pensamos, como vos dices, para poder decir y para poder pensar también desde dónde estamos diciendo, ¿sí? Todos esos procesos que vamos haciendo en la diplomatura nos empoderan y realmente generan un desarrollo personal más allá del objetivo concreto que por supuesto es la escritura del libro. Tienen ese valor agregado que es tan importante y tan trascendente. También ponían, está escrito acá Verónica del Valle, dice la introspección. Una de los temas que conversamos y que es fundamental y que también nos estamos observando en eso es que evidentemente cuando nosotros volvemos a pasar por ciertas emociones, cuando nosotros escribimos sobre alguna circunstancia, puede que nos emocionemos y esas emociones son bienvenidas en la escritura. Algunas veces las personas no quieren pasar por esas emociones y es por lo que no atraviesan ese umbral de la escritura y no llegan a concretar sus objetivos. Justamente en la diplomatura damos herramientas, conversamos sobre eso para que todos los participantes puedan tener su protección, vamos a decir, desde lo técnico, para poder pasar por esas emociones y no quedarse atrapado en las emociones, sino poder saber que son parte de este proceso. ¿Alguien más? Fabiana, ¿tenés ganas de compartir?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Saludo enorme a Patricia, que fue con quien hice contacto. Así que bueno, un gusto verte, Patria. A mí se me ve un poco oscuro, porque creo que estoy mal ubicada con las luces porque llegué hace un ratito de trabajar. Ya después me van a poder ver si Dios quiere. Pero con respecto a lo que hablabas acerca de los desafíos, ¿no? De lo que es el escribir. Bueno, yo soy compositora musical, escribo letras de canciones y también he escrito 2 manuales en lo que se refiere a la formación de operador en psicología social. Por un lado, te cuento la experiencia en lo que se refiere a la emocionalidad, quizás no tan técnica como es escribir una letra de una canción, y depende de la inspiración, del contexto, de lo que yo vaya a escribir y a quiénes o para quiénes, ¿no? Yo tengo grabado un CD que se titula Mensaje. Entonces, bueno, las 12 composiciones que tengo grabadas, lo que transmiten las letras es el mensaje hacia la gente, ¿no? En diferentes estilos, por ejemplo. Ya después el manual es algo más técnico, ¿no? Porque tiene que ver con una formación a quien va dirigido aquel que quiere ser psicólogo social, por ejemplo, trabajar en salud mental, etcétera. Quizás es más técnica esa escritura. Y ahora la experiencia que estoy teniendo es escribir mi primer libro, que se titula Epifanía, en donde la intención es dejarle a mi hija, a quien estoy recuperándola después de 23 años, eh, la vivencia, ¿no? La vivencia de esos 23 años, no haber estado con ella, sanando lo que tiene que ver con el perdón, sanando rencores hacia aquellos que no me permitieron tener el rol de ser mamá en esos años. Y bien, si esta experiencia la puedo dejar a otras madres, ¿no? Aquellas mujeres que quieran ser mamá biológicamente o aquellas mujeres que quieran autopercibirse como mamá, quizás adoptando una criatura, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en esto de este libro que estoy haciendo, que quizás es más personal, porque tiene que ver con lo que me atravesó en mi historia, ¿no? Personal, y es esto de exponerme, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, Siempre que escribimos nos exponemos es y claro. también lo que vamos aprendiendo en esta diplomatura es a conjugar la subjetividad, es Ajá. decir, la historia personal, lo experiencial, Exacto. la biografía con las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Exacto. También esto es clave y es muy importante. Si nosotros agarramos un libro y solamente se trata de cosas técnicas, llegamos a la segunda página y ya no queremos seguir leyéndonos. Entonces, en la diplomatura, lo que yo hago es compartirles tips y herramientas muy concretas para mantener enganchados a nuestros lectores desde la página 1 al final. Esto tiene que ver en cómo condensamos, sintetizamos, que es otro de los puntos de la escritura, cómo describimos, en qué momento colocamos preguntas, en qué momentos hacemos cortes, en qué momentos es importante colocar un dibujo. Todas estas cuestiones que cuando uno compra un libro aparecen como azarosas, Claro. en realidad tienen una técnica, tienen un porqué, hay cuestiones estudiadas en términos de hasta cuándo, cómo uno puede percibir y de alguna manera disfrutar una lectura, qué tipo de lenguaje hay que tener para generar un enganche en los lectores, y todo esto se los comparto desde la mirada de la edición, que es totalmente diferente a quizás saber técnicamente escribir. La edición, el editor o la editora en este caso, está en el medio del lector y el escritor. Entonces es el que media entre esta cosa que tenemos todos, ¿no? Yo quiero escribir, a mí me pasó, y la idea de la noción de, bueno, ok, pero
cómo tenés que escribir eso, cómo lo tenés que dosificar, cómo lo tenés que ordenar para que alguien te lo disfrute Claro. y le genere placer y lo Claro, comparta la idea, con por ejemplo, en otros. mi caso, si vos me disculpas un minuto y ya te dejo para que sigas, es llegarle a tocar el corazón a la gente. No Claro, encuentro exacto, otra manera, porque en estas épocas que exacto. corren, yo creo que hay muchísima necesidad de ser tocados en el corazón y que tiene que ver con tamices que llevan a la espiritualidad de cada uno. No hablo Exacto. lo religioso, hablo acerca de eso sagrado que tenemos todos dentro, ¿no? Excelente. Uno de los puntos también de contacto, digamos, de contacto y lo que yo por ahí denomino el común denominador de todos son las emociones, es el cariño, es también esto a lo cual aspiramos, este bienestar. Cada uno lo va a buscar de maneras diferentes y también la escritura de un libro, el poder compartir cuál es la propia experiencia que llevó a un autor, a una autora a poder desarrollar cierta metodología, a poder compartir con personas, a poder, como dijiste vos, Fabiana, de repente hacer perdonar y recomenzar y confiar en ese proceso nuevamente con todo lo que se implica, eso también tiene que ver con la escritura y el empoderamiento que genera un libro. ¿Sí? No es solamente para el otro, es para uno, es para todos. Y desde esa cosmovisión, desde esa mirada holística, es que trabajamos la construcción de un libro sin dejar de lado lo técnico. A nosotros sí nos importa que esté bien escrito, pero a la vez que no se olvide el corazón. ¿Sí? Entonces, eso también es espectacular. Una cosa no quita la otra. Bueno, también estuvimos hablando sobre el poder evocador de la palabra y la economía del lenguaje. Esta primera unidad, como les digo, tuvo esa impronta de valorar, de reconocer, de resignificar la palabra, de entender cuáles son nuestras palabras de poder, cuáles son las palabras que nos emocionan, cuáles son las palabras que circulan en nuestros hogares de la infancia y que nos han conmovido, las palabras de la abuela, las palabras de los papás, de las mamás. Todo eso somos. Esas palabras somos, ese relato somos. Entonces, en la medida en que hacemos consciente ese relato que somos, lo podemos modificar, lo podemos agradecer, podemos hacer con eso algo. Si no lo vemos, si no lo registramos, simplemente somos de alguna manera víctimas de algunos relatos que quizás no quisiéramos. De eso se trata la diplomatura. Generamos conciencia de la importancia del uso de las palabras y cómo la escritura nos empodera, ya que pone en funcionamiento nuestros dos hemisferios cerebrales, produciendo nuevas conexiones neuronales y produciendo neuroplasticidad. Es decir, a partir de algo que escribimos y de todo ese movimiento interno, ocurren también nuevas ideas, nuevas perspectivas que no teníamos. ¿Sí? Se pone de manifiesto la yuxtaposición de esto y esta idea sobre, por ejemplo, un emprendimiento más esta otra idea que tiene que ver con una canción o algo que escuché, se combina y eso trae una novedad, trae la originalidad. Y eso nos da muchísimo placer. Es como si explotaran dentro nuestro un montón de nuevas ideas y la verdad es que hemos terminado cada uno de los encuentros muy felices y espléndidos en el sentido de que algo se expandió en nosotros y de eso también se trata este espacio, de salir transformados. A su vez, desde una mirada social y cultural, la escritura, ¿no? Que genera y cómo también las personas y nosotros mismos nos vemos como escritores y como escritoras. ¿Cómo empezamos a operar en el mundo social a partir de eso? ¿Cómo nos legitima un libro escrito? Es decir, mirá, acá estoy, esto hice, esto tengo para compartir, posicionarnos en esa mirada, realmente enorgullecernos de quienes somos,
todo eso se va dando en el proceso de transformación y de cada encuentro, en donde realmente llegamos a unas fibras muy hermosas de cada uno y se da porque también está pensado en este espacio el poder compartir desde un espacio, desde un lugar muy genuino. ¿Sí? Yo les comparto autores, autoras, dinámicas que permiten la reflexión, técnicas que pueden aplicar y que aplican y luego me mandan o lo ponen en el chat a los ejercicios. Es decir, nada queda en el aire, sino que realmente hacemos uso de esas herramientas y vamos viendo cómo aplicarlas. ¿Sí? Vamos hasta ahí, vamos entendiendo más o menos de qué se trata el saborcito de esta diplomatura. ¿Alguien tiene una pregunta para hacerme? ¿Vamos bien? Bueno, avanzo sí. entonces. Avanza. Genial. Levantó la mano Dina. A ver, Dina. Sí, otra vez, perdón. De alguna forma nos van a hacer llegar, por ejemplo, los días de cursado, si es virtual, si es sincrónico, si los costos, esas informaciones básicas que todos queremos saber Sí, para poder claro. adentrarnos o no. Sí, exactamente, por supuesto que sí. Desde la fundación les van a mandar mails con toda esa información como para que lo tengan en cuenta. Y también a ver si todo esto resuena con la búsqueda de ustedes, ¿no? Porque eso también es súper importante. Uno puede leer o puede ver un video y sin embargo estar acá y poder preguntarme. O preguntar también, acá hay varias compañeras que estuvieron en la primera unidad, qué se llevaron, cuáles son las herramientas que ya están poniendo en marcha. Todo esto me parece que también es sumamente importante y también, por supuesto, esto, Dina, que ya les van a enviar toda la info, así que ningún problema. Perfecto, bueno, gracias. Lo más importante y fundamental en esto que parece como enorme, ¿no? De decir, bueno, yo quiero escribir mi libro, pues tengo un par de textos y tengo deseo y tengo muchas ganas, pero ¿por dónde empiezo? Sí, es conocerse a una, que es lo que vamos haciendo en la diplomatura, ir trazando mapas. Ir haciendo planes de trabajo acompañados, digamos, bajo la supervisión, mi supervisión en los grupos de chat, para ir sintiendo que se va ganando terreno a ese temor o a esa incertidumbre que quizás nos pueda producir la escritura de un libro. Entonces, también otra de las cuestiones que es muy, muy importante es saber cuáles son nuestros enemigos, muchas veces enemigos imaginarios. Es decir, cuáles son las dificultades que se aparecen en la construcción de un libro, cuáles son los pensamientos de autoboicot, cuáles son las circunstancias en las que parece que sí es real esa excusa que nos ponemos, pasó algo realmente importante y cuándo no, cuando estamos simplemente ralentizando ese proceso porque nos da mucho miedo quizás la exposición que podamos tener a través de nuestros libros. Ese caminito de autoconocimiento es un camino que es igualmente importante al de la escritura, porque quizás que tenemos mucho talento para escribir, escribimos muy bien, pero siempre nos terminan ganando los miedos. ¿No les pasa que por ahí se sientan 5 minutos y sale algo hermoso, les encanta, pero ya cuando piensan en la idea de un libro, por ahí se frenan o les genera un vértigo, una sensación que les cuesta abordar, no saben de qué manera avanzar en eso? Bueno, estos enemigos imaginarios, estas ideas, estos fantasmas que todos y todas tenemos, se trabajan también para que no nos obstaculicen este proceso, para que los pongamos en palabras, para que realmente podamos avanzar en eso. Y para eso es importante y nos ayudamos de una buena técnica de escritura. Es decir,
vamos, a medida que vamos avanzando y vamos comprendiendo cómo decir, cuáles son los pasos para decir, cuáles son las mejores técnicas para, por ejemplo, empezar un capítulo, cómo terminar un capítulo, qué nombres les vamos a poner a cada capítulo, qué cosas tiene que tener desarrollado ese capítulo. Esa técnica de escritura nos da seguridad, nos posiciona, decimos, ok, voy de acá a acá. Ese mapa que trazamos es el mapa que nos sostiene y es el mapa que es muy importante tener en cuenta en cada uno de los momentos. ¿Alguna de ustedes sintió ese deseo de escribir un libro, pero también miedo a la exposición? Las escucho. Romy. Micrófono, ahí está. Tuve una oportunidad de escribir, incluso me invitaron a escribir, y te voy a decir franca, miedo a la exposición nunca tuve, incluso escribí un poema en Ticino por las fiestas patronales y salió mi poema. Sí, te voy a confesar, fue el tema económico, el dinero para enfrentar una editorial, el límite para mío fue eso, lo económico, simplemente. Porque digo yo, son tus palabras, es tu escritura, está el que te va a leer y le va a encantar, y está el que no le va a gustar y no le interesa tu escritura. O sea, si vos vas a escribir un libro pensando de que le va a gustar o no le va a gustar a alguien, ya tenés una limitación. Exacto, sí, de todos modos, está buenísimo tu aporte, que vos no sientas eso, pero generalmente hay como un miedo o una sensación de vértigo en la exposición, de esas ideas, ¿no? ¿Cómo lo van a tomar? O mismo, ¿no? ¿Qué va a pensar mi familia? O quizás si digo esto voy a quedar expuesta. Son algunas de las ideas que suelen circular en las personas. Está buenísimo que vos no lo sientas así. Y con respecto a la publicación, también vamos a conversar de modos económicos y ágiles de publicar para que eso tampoco sea un impedimento. A lo que voy. Nada es un impedimento si uno tiene ese objetivo y realmente empieza a confiar en ese proceso, digamos. Todas las herramientas se pueden ir como también aprendiendo en el camino, ¿no? Desde la publicación, en la diplomatura también vamos a hablar de autoedición, herramientas para corregirse. Entonces, es bien amplio y la verdad es que está bonito todas las distintas instancias de la elaboración de un libro. Uno aprende bastante de varias cuestiones, como la gestión del libro, la publicación, qué cosas hay que tener en cuenta, cómo enviar a una editorial. Todo esto lo vamos a conversar. No van a haber tabúes y eso también está buenísimo. Ingrid, levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo te comento que yo escribí un libro que se llama Más allá de la oscuridad, que se trata sobre pintura y coaching. Ay, qué hermoso. Bueno, mi sensación es que cuando lo leo siempre le falta algo, ¿viste? Por eso todavía no lo imprimí. Bueno, se lo he hecho leer a algunos de mi familia y les ha encantado, pero no sé, yo todavía como que algo le falta. Así que por eso me interesa el curso este. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también es una sensación posible y también lo trabajamos, lo conversamos, lo vemos. Realmente a veces es algún gesto de edición que significa sumar alguna pregunta, a veces
quizás sí se puede reforzar alguna parte, digamos, algún momento del libro para que algo quede más claro. Siempre se puede editar, hay capítulos que a veces se tienen que reescribir para que sean más potentes. Todo eso también es escribir un libro, ¿no? Muchas veces en el imaginario de las personas por ahí piensan que uno está iluminado, se sienta y simplemente eso sucede. Pero sin embargo, la escritura de un libro tiene varias partes y justamente a lo que el llamado es a que esas partes no nos abrumen, sino que por el contrario, realmente nos demos cuenta que en cada uno de esos estadios de la escritura del libro nosotras crecemos, porque nosotras nos vamos dando cuenta, vamos haciendo como un proceso de alquimia. Me gusta esta palabra porque realmente una va cambiando. Siempre pasa que desde que comienza un libro hasta que termina suceden, no sé, infinidad de cosas. A veces en la familia suceden mudanzas, separaciones o nacimientos y todo eso es parte del libro. ¿Sí? Entonces también vamos entendiendo que nuestro libro no es una cosa aislada en nuestra vida. Nuestro libro somos nosotras. Nuestro libro es nuestra vida, con todo lo que eso conlleva y con esa profundidad. Entonces, si uno lo piensa desde esa manera, fíjense que cambia absolutamente la perspectiva de un libro y realmente se vuelve una herramienta enorme. Gloria. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. A mí lo que me cuesta es definir, porque tenía pensado, estaba escribiendo, pero me cuesta mucho definir las ideas y darle un corte, porque me gustaría que mi libro fuera corto. Ajá. Entonces, digamos, la dificultad la noto en las ideas mías, en mi cabeza, cómo sintetizarlas. Bien. Y claro, sin perder sin abrumarme, porque es como que uno se abruma. Sí, puede ser. ¿Ah? Es también ir identificando desde dónde a dónde, esto que te digo del mapa. Cada capítulo, cada unidad o el tema que yo voy trabajando, desde dónde a dónde, qué quiero abarcar, por dónde quiero ir pasando, ¿sí? Y qué quiero ir diciendo en cada una de esos recorridos que hacen los temas dentro del libro. Por eso es tan interesante tener herramientas, porque entonces uno dice, ok, por ejemplo, ¿no? No conozco tu libro, me encantaría conocerlo, pero decir, bueno, la primera parte yo voy a hablar sobre este tema. Ok, entonces voy a plantear un desarrollo de una descripción, luego voy a hacer un par de preguntas, luego voy a contar una historia y voy a cerrar ese primer capítulo con una imagen. Entonces, trazamos un mapa y eso nos da una consistencia, una solidez. Entendemos qué es lo que queremos transmitir con nuestro libro y cuál es la mejor estrategia para cada parte de nuestro libro, ¿sí? Cómo nuestro lenguaje, cómo nuestro estilo resalta a partir de esas técnicas. Esto es hacer consciente aquello que por ahí uno hace en automático. Y eso es lo más importante porque eso favorece al éxito del libro. Nosotros no solamente escribimos para decir lo que sentimos, escribimos para que le llegue a un otro. Y para que le llegue a un otro hay estrategias que son las que vamos compartiendo encuentro a encuentro en la diplomatura. Por ejemplo, en esta segunda unidad que empieza mañana, el título es ¿Quién escribe, crea? Y traigo un poquito lo que contó Romy, ¿no? En esto de proyectar, de generar sentencia, de generar mundos con la escritura, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a trabajar los desafíos
a la hora de ponernos con este objetivo de la escritura. Vamos a plantar la semilla de nuestro libro, cuál es el nombre, a quién va dirigido. Vamos a pensar en tipos de escritura, cada uno va a poder contar qué tipo de escritura, si es algo técnico, si es algo autobiográfico, si tiene que ver con el desarrollo personal y cuáles son las técnicas para cada uno de esos estilos, que es lo que tenemos que tener en cuenta. También vamos a trabajar la escritura biológica, que significa que sea una escritura en donde nuestro cuerpo esté involucrado, nuestro espíritu, en donde realmente estemos comprometidos con esa escritura. Cómo aplicar el libro para hacerlo inolvidable. ¿Vieron esos libros que uno los lee y les parecen fascinantes y uno siente que por alguna razón el autor está cerca nuestro, que ese libro tiene una especie de alma, de aura? Bueno, para que eso suceda, para que los libros de ustedes lleguen a ser como esos libros, hay que conectar con el propio alma y hay que, a su vez, trabajar en técnicas para que nuestros lectores puedan conectarse con ustedes. ¿Sí? Hay trucos para eso, hay formas para eso, ¿sí? Y esas son las formas que compartimos en la diplomatura. También les voy a contar 3 pasos para avanzar en la escritura de un libro entendible, sí, esto también es importante, e interesante para los lectores. Ejemplos concretos y técnicas concretas. Todo esto va a suceder a partir de mañana en la segunda unidad de esta diplomatura. Gloria, contame. Levantaste la mano. No, quedó levantada la mano. Bueno. Ay, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a esto que estamos hablando? ¿Romy? ¿Será? ¿Ingrid? Yo te quería preguntar, si no estuvimos en la primera, ¿se puede hacer la segunda también? ¿Lo mismo? Sí, no hay problema, porque yo les voy a ir contando también lo que, como ahora, ¿no? Que estamos haciendo un repaso, cada módulo también tiene su material, queda todo en la página, así que no hay problema. Bien, Estaba por gracias. decir, Sí. que te estoy escuchando atentamente, te escucho atentamente y en un momento dijiste que los libros plasman lo que uno lleva adentro y me acuerdo de una palabra de Ernesto Sábato que dijo, voy a tener un hijo y era el libro que él estaba escribiendo, no me acuerdo si en un reportaje que le habían hecho. Imagínate para que un escritor diga que un libro es un hijo, o sea, el trabajo, la preparación para que eso salga a la luz de nuestro ser, o sea, Totalmente. es algo que decir, bueno, y justo dijiste y me quedó eso, dije, te lo quería decir porque Sí, me acordé de esa palabra. pero realmente no es lo mismo. Yo me dedico a esto y acompaño muchísimos procesos hace muchos años. Entonces la escucha, la edición, las experiencias que he tenido también me colaboran muchísimo en poder detectar rápidamente hacia dónde va el libro. No es lo mismo en absoluto emprender una empresa como la escritura de un libro sola, sin herramientas o con un tutorial, pero sin poder conversar de lo que va sucediendo, detectar los obstáculos, detectar todas las sensaciones, las emociones que van sucediendo y que por ahí nos alejan de concretar ese objetivo, que tener, digamos, un grupo de apoyo, herramientas, la posibilidad de compartir, es totalmente diferente. O sea, allana años el trabajo de la escritura de un libro. Se hace de otra manera, ¿no? Idéntico de cuando nosotros mismas tenemos alguna circunstancia, no es lo mismo atravesarlo sola que poder contárselo a un amigo. En este caso, nosotras quizás no somos amigas, pero sí tenemos, lo podemos ser, por supuesto, pero sí tenemos todo ese contexto amoroso, respetuoso y con técnica para poder avanzar.
Así que realmente no tiene ni comparación la cantidad de frustración, sensaciones encontradas que puede tener el escribir un libro sola, que el poder realmente hacer un proceso en un grupo tan hermoso como lo es el de neuroescritura. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Están listas como para ver, a ver en qué andamos? ¿Les parece? ¿Tienen ganas? Sí, no las veo a todas. A ver si pueden poner las cámaras, las quiero ver un poquito. Ay, bueno, veo a varias. Ahora Dina se apareció, ya no tengo, tiene que retirar. Bueno, Fabi, un placer que hayas estado. Sí, gracias a vos y gracias también a Patricia. Quedo en contacto con Patricia, muy amable, muchos cariños. Muchos cariños, Fabi, que andes muy bien. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Bueno, yo también ya enseguida me despido, sí que había dicho que tengo que retirarme. Un ratito estoy mientras. bueno, Dina, quedamos atentas. Bueno, vamos a empezar las que quedamos a hacer este trabajo de visualización. Las invito a que puedan cerrar los ojos, ¿sí? Que se acomoden en sus asientos en este momento, que cierren los ojos, intenten concentrarse, relajarse. Respiren profundo y lleven el aire a la panza, a las piernas. Disfruten de la respiración, vayan aflojando los hombros, el cuello, la cabeza. Les pido que aflojen la lengua, el paladar, que realmente puedan estar en este presente y que en este momento cada una de ustedes se imagine con su libro en la mano. Respiren profundo y vayan viendo cómo es ese libro que se presenta ante ustedes, cuál es el color de la portada, qué tiene, qué contiene, que se imaginen quiénes lo van a leer, que sientan las emociones y la sensación de orgullo o qué sensación tienen en este momento con su libro en la mano. Imaginen qué palabras emplearon, cómo fue el proceso. Respiren profundo, miren el tamaño, sientan el olor de esas hojas, de ese papel con tinta. Y ahora cada una de ustedes va a pensar en alguien que se acerca y a quienes le dan ese libro. Miren la sonrisa, la mirada de esa persona, esa sensación del dar, esa sensación del compartir, de lo infinito que es un libro, de ese mensaje. Y van a ver cómo esa persona se va con su libro y ustedes la ven ir alegre. Y ese libro seguramente va a ir a otras casas, otras personas que ustedes no conocen. Y se va a multiplicar. Miren cómo están, sientan su cuerpo, sientan esa sensación que queda desde ese dar, desde ese gesto.
Intenten guardarla en ustedes. Intenten llegar a ese lugar. Intenten dar y animarse. A poder cumplir con ese objetivo. Respiren profundo y vamos volviendo de esa experiencia, de esa línea de tiempo que está por ahí también. Porque se trata de eso, ¿no es cierto? De brindar. Es algo que por momentos es más allá de nosotras, que realmente es una fuerza hermosa que nos convoca la escritura. ¿Cómo están? ¿Pudieron conectarse? ¿Pudieron verse? ¿Pudieron ver sus libros? ¿Qué sienten? Gloria. Mucha emoción. No pude ver la tapa. Me cuesta mucho el visualizar porque elegir y todo eso. No conecté con, pero hermoso, es como decir, no soy madre, pero creo que es como una extensión de uno, como un hijo sería, no sé, un legado así. Un legado. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. Y se lo di a mi mamá, le cuento. Qué lindo, Gloria, hermoso. Sí, la familia se pone feliz con cuando sacamos libros. Es muy lindo. ¿Alguien más tenga algo para compartir? ¿Alguna sensación, algún color? ¿Qué vieron? Estoy hablando lo malito de virtual. Uh-huh. Ingrid, acá Ingrid está. Sí, yo, o sea, imaginé mi libro terminado y con muchos colores, porque como te conté que mi libro va a ser de pintura, entonces, pintura y coaching, entonces tiene muchos colores y eso me falta ponerle algunas imágenes con colores. Bien. ¿A quién se lo diste, Ingrid? Se lo di a mi marido que él me impulsa a escribir también, así que ya terminado, todo bueno. Qué bueno. Bueno, va a estar contento. Sí. ¿Alguien más tiene ganas de compartir? ¿Romy? Yo visualicé el color azul, un color azul así, el azul noche, no sé si te das cuenta. Sí. Bien profundo, esos azules bien Sí. profundos. Ajá. Sí. Y tirando brillantes, como que parece tornasolada la tapa, me encanta. Sé el libro que quiero escribir, no lo voy a decir porque sé que no hay que contar los proyectos hasta que no se hagan. No cuento mis cosas, nunca cuento nada de lo mío, pero sí te diré que se lo daba a mi hija en las manos, al primer, digamos, libro, se lo daba a ella. Qué hermoso. Y me lo recibía con lágrimas porque, bueno, no sé si va el caso, yo con mi hija tengo una relación muy especial y el libro, yo sé que sos muy espiritual, estoy sintiendo tu energía, aunque no lo creas. ¿Mía? Sí, has Ajá. pasado por mucho, Potencia. Y todavía hay batallas que tenés que superar, y la estás superando. Lo mío pasa por el tema de la fortaleza, me hice muy fuerte, y tengo secretos para poner en práctica simple, con un idioma coloquial normal, muy chiquito. No digo de coaching porque no me creo en ese nivel tan para hacer un libro de coaching, pero sí de la experiencia de vida
Hermoso, Romy, hermoso. Igual eso también, ¿no? Abrirse a la experiencia de no ponerse límites, de no decir que algo es para uno o no, sino ponerse en ese espacio también de puente, de la comunicación, de la información, ser humildes para poder receptar lo que haya que receptar y compartir lo que haya que compartir. También eso, ¿no? Aprender a dar y a recibir es algo que es un ejercicio diario y que en esto de la escritura se pone mucho en manifiesto. El no puedo, el hasta acá. Bueno, abramos el juego, empecemos a mirar la vida con otros ojos, a ver, bueno, hasta dónde llega este capítulo, hasta dónde llega este libro. Una cosa es planificarlo, que es maravilloso y es necesario porque somos seres racionales, pero también aventurarse a los cambios, ¿no es cierto? Eso también es parte de este proceso. Quizás el libro que tengas que escribir es más grande del que te imaginas. Y bienvenido sea. Y bienvenido sea. Mara. Sí, hola. Bueno, yo visualicé un libro blanco con un dibujo en rosa, lo que tengo. Y bueno, sí, se lo entregué a una persona que admiro mucho y muy lindo la visualización y lo que sentí. Muchas gracias. Hermoso. No, un placer, Mara. Estamos para eso. Entonces, un poco esto, ¿no? Estas preguntas, si me encantaría, me tengo que retirar. Bueno, muchas gracias, Patri. Estas preguntas les pido que las anoten, ¿sí? Que las anoten para ustedes, que se las hagan en estos días, ¿sí? ¿Qué sentís que te detiene para escribir un libro? ¿Te sentís capaz de poder lograrlo o no? ¿Qué debería suceder para que lo hagas? ¿No? Y luego, cuando estemos en los encuentros, poder compartir esto, poder pensarlo, poder ponerlo a la luz, ¿no? Estas cuestiones que por ahí están en lo subterráneo. A veces no nos enseñaron, ¿no? A decir este tipo de cuestiones, a exponer, ¿no? Los miedos o las sensaciones, y justamente cuando uno las dice, pierden peso y se da cuenta que quizás la otra también sintió lo mismo, que hay muchas experiencias de muchas personas que pasaron por eso. Cuando ustedes vean las entrevistas de los autores y las autoras, les pasó de todo hasta que llegaran a sus libros, y la vida es eso, ¿no? Así que bueno, Romy, gracias por todo, gracias por compartir. Bueno, la idea entonces, después de haber comentado y compartido brevemente, muy brevemente, de qué se trata la diplomatura, es que ustedes me puedan hacer alguna pregunta o a Patri para que podamos en este momento compartir con ustedes. Gloria. Romy, ¿qué te impulsó para dedicarte a esto, a lo que haces? ¿A mí? Sí. Bueno, a mí primero como una fuerte misión de acompañar a las personas a que puedan decir lo que vinieron a decir, eso es lo más importante para mí. Las herramientas del coaching me ayudaron absolutamente porque también me dieron esa red de contención que son justamente la planificación, el poder detectar los relatos, el poder hacer las preguntas necesarias como para salir de un estado de una persona abrumada a un estado de apertura. Entonces, fundamentalmente, lo que yo siento que vine a hacer y lo que hago todos los días es esa compañía, esa mirada, esa palabra para que las personas puedan animarse, se sientan realmente con fuerza para hacerlo, sientan que realmente eso tiene un valor. Y bueno, creo que es por ahí, que se fue dando, lo fui eligiendo y ahora ya es un modo de vida, por suerte, digo.
Eso. Por aquí hay una pregunta, Lu, dice, si se puede realizar el curso si no eres escritora. Totalmente, totalmente. Claro que sí. No hay ninguna restricción, sino al contrario, esa persona va a aprender esas herramientas y vamos a estar en el grupo o preguntando. Realmente sí se puede lograr. Así que bueno, brevemente de eso se trata. Mara. Sí, quería saber qué duración tiene, cómo es, si son esas clases que mostraste o qué duración tiene. Cada clase dura 1 hora y media, son los días martes de 7 a 8:30, quedan grabadas. Si en algún momento alguna de las personas no puede asistir, lo puede hacer, después envía el material. Bueno, el material y la diapositiva queda subida a la página, entonces lo puede recuperar, puede preguntar. Lo ideal es que es mensual cada unidad. Son 4 encuentros por unidad y pasamos a otra unidad. Y entre todas las unidades se va construyendo el libro. Cada unidad trabaja un punto fundamental o un punto fuerte, en este caso que tiene que ver ya con ponerle título al libro, poder entender por dónde empezar y estas cuestiones que les había contado. Esta es la segunda unidad que empezamos. ¿Y cuántas son en total? Son 4 de esta unidad y dura hasta noviembre, ¿verdad, Patri? Sí, la diplomatura en total son 8 módulos. Ah, eso, perfecto. Son 8 módulos, cada módulo dura aproximadamente un mes, de lo cual tienen certificado por competencias alcanzadas en ese módulo, ¿sí? Entonces, justamente van desde el punto 0, de no saber darle forma a un libro, de no haber escrito anteriormente, no haber publicado, a llegar a tener el formato final para publicar. Sí, es todo el acompañamiento. Estos módulos son independientes entre sí, pero lo rico y fabuloso de esta diplomatura es que se puedan incorporar tempranamente, de modo que si hay alguna técnica que ustedes no conocen, ya la pueden ir adoptando, nutriendo y practicando. Bien, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan para hacernos? ¿Quedó algo en el tintero, Patri? Comenzamos el 15, o sea, mañana a las 19 horas. Si les ha interesado, más allá de enviarles yo esta clase grabada, este webinar grabado, ustedes se pueden poner en contacto conmigo para incorporarse a la formación. Las clases son sincrónicas, en vivo con la profesora, y después tienen material asincrónico. Tienen este acompañamiento donde a la vez forman parte de un grupo de WhatsApp para ir generando esta comunidad con los compañeros, donde va fluyendo conversaciones que te edifican mutuamente para ir avanzando en la escritura. Y la idea es, ir generando esta comunidad para que al finalizar estos 8 módulos tengamos la primera promoción de neuroescritores, donde vamos a hacer el evento público para contarles al mundo internacional cuál fue el fruto de este acompañamiento de neuroescritura en ustedes y en todos sus compañeros. Así que, bueno, con eso les damos la bienvenida. Ustedes tienen aquí mis líneas de contacto. Les dejo mi número de teléfono aquí, más 54 9 351 8059 600. Mi nombre es Patricia Santini, soy la presidenta de ASINCOP, y para los que me conocen desde la Facultad de Ciencias Médicas, soy la directora académica de las formaciones de coaching, neurociencias, mindfulness e inteligencia emocional.
Antes de que nos retiremos, quiero pedirle a una de las participantes activas del módulo 1 que nos cuente brevemente su experiencia, Gladys Cruceño, de haber participado en este módulo 1, cómo lo vivió y si lo recomendaría. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, por supuesto que lo recomendaría. Yo trato todos los años de hacer algún tipo de formación y no hay duda que esto es lo mejor que he podido hacer. Y yo de base soy docente y bueno, uno escribe siempre. Pero es verdad esto que decía Luciana, que la propuesta que nosotros tuvimos para el primer módulo realmente nos pasó por el cuerpo. Y eso que yo no pienso escribir un libro literario, ni de autoayuda, no tiene nada que ver con eso lo mío. Digamos que a mí mi especialización es la formación profesional dentro de la educación técnica. O sea, como se imaginan, un libro bien, valga la redundancia, un libro bien técnico, bien concreto, y algunos ejercicios que me proponía Luciana al principio como que me costaban porque tenían mucho que ver con las emociones, y la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Luciana me hacía la devolución otros días y yo misma me daba cuenta de que ya en el último ejercicio podía poner un poco más en juego las emociones. La verdad, muy, muy bueno, muy interesante, y una mirada diferente sobre la escritura. Y cuando ustedes pensaban en las preguntas que nos hace siempre al iniciar en este webinar, Luciana, yo pensaba que cuando en su momento yo las pasé por mi cabeza y por mi cuerpo, pensaba en una cosa. Ahora, después de haber hecho un módulo completo, ya pienso otra, diferente, en cuanto a la respuesta que daría sobre las 3 preguntas que vos hacías, Luciana. La verdad que desde ese lugar, muy interesante. Pensar, por ejemplo, que en un libro técnico puede haber anécdotas, como me decía Luciana, y pensar en alguna visita que yo haya hecho como supervisora en una escuela o algo, y no solo la cuestión concreta de la tecnicidad del libro. La verdad que lo recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias, Gladys. Y bueno, yo les quiero contar brevemente mi experiencia, ¿no? Luciana iba llevando un mentoreo que me hacía en lo personal con respecto a mi segundo libro. Y siempre se hace como esta lectura global y me hace ver que lo que yo daba como mi humilde aporte era en realidad el eje central, la metodología que distinguía a lo que ya había hecho desde hace más de 10 años con más de 700 egresados por año en la Facultad de Ciencias Médicas. Era una metodología propia, con lo cual allí me hace ver, me trae luz, sus preguntas me generaron claridad para que el libro se llamara entonces Metodología Santini. Y eso cambió no solamente la manera en que yo misma me miraba como escritora, como mentora en todo lo que hago desde el mundo del desarrollo personal, sino que a la vez generó un valor añadido internacionalmente cuando ese libro salió a la luz, donde me posicionó de una manera que si alguien me lo hubiera contado antes, no lo hubiera creído. Y yo lo viví, y es lo que les digo, ¿no? Quienes estudian en las formaciones de coaching y son exalumnos míos saben que jamás les recomendaría algo que yo no haya vivido, y lo he vivido y lo he transitado y me ha transformado y me ha catapultado profesionalmente. Así que
agradecida desde ese lugar con Luciana, pero también altamente recomendada a la diplomatura desde un lugar de mentoreo, de acompañamiento, ¿no? Porque yo, como muchas personas les puede pasar aquí, ¿no? Tienen el anhelo de escribir, pero no tenían la formación. Entonces yo por eso tuve un acompañamiento personalizado con ella, lo pagué así, ¿no? Que es lo que se ofrece aquí en la diplomatura, acompañamiento para ir llevando a la luz lo que ustedes quieren expresar. No les tomo más tiempo, les doy la bienvenida porque sé que les va a encantar y sé que ustedes mismos en este diálogo interno van a querer sumarse, estoy muy segura de ello, así que les dejo abiertas mis líneas de contacto y las esperamos mañana. ¿Es así, Lu? Es así, agradecerles infinitamente este espacio, este tiempo, este momento que han compartido con nosotras. Es para mí un honor realmente que ustedes hayan estado, porque es el tiempo lo más valioso que tenemos y estuvimos acá conectadas y sé que vamos a seguir creando juntas. Así que bueno, un abrazo y que tengan una hermosa noche. Muchas gracias. Allí Mariana Rey tiene una preguntita antes de retirarnos. Sí, Mariana. Hola, ¿qué tal? No, en realidad no es pregunta, solamente es agradecimiento. Me parece, ¿ahí se escucha bien? Sí. Me parece muy poderoso esto de tomar un tiempo, ¿no? De cómo van sucediendo, porque nosotros nos suceden ideas, nosotros tenemos 60.000 pensamientos en el día, más allá de los porcentajes, no, pero vamos a mirar eso, un montón de pensamientos en el día. Y sin embargo, elegimos conscientemente qué queremos transmitir. O sea que entonces la varita mágica acá de la alquimia de la docente, de guiarnos por dónde, ¿no? Sí. Porque, a ver, escribir cualquiera, pero el punto y de es... entender Claro, hacia dónde ir. Exacto. Claro, ¿qué mensaje quiero dejar, no? A mí me pasó, soy de leer un montón, un hábito que me ha creado mi madre hace muchos años, y hay libros que encontré viejos hace un tiempo, revolví todo, y me puse a leerlos otra vez y le encuentro otro significado. Entonces yo dije, qué bueno esto de tenerlo aunque esté ojeado, y qué lindo el libro escrito, porque significa que lo viviste. Exactamente. Que lo pasaste por el cuerpo, que lo anotaste, que lo subrayaste. Yo tengo un corazón de cosas. Claro, y significa, habla de mí. Por más que yo lo preste el libro, ¿no? O le diga, toma, mira, a mí me resultó un montón y te lo comparto a cualquiera, a Patri, Lu, el que sea, capaz que es un clásico. Y a mí me significó un montón. Entonces yo digo, ¿cuánto se relaciona esto de cada palabra tiene un sentido y viene del corazón? Así que bienvenido a este nexo de conectar la palabra con el lenguaje. No, exactamente. Hermoso, la felicito. Muchísimas gracias, Mariana, qué hermoso. Sí, exactamente, es así. Mejor dicho, no se podía. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos mañana a las 19 horas Argentina. Nos vamos a encontrar por Meet, el primer encuentro virtual de neuroescritura. Gracias por participar de este webinar. Hasta luego, gracias. Chao. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias, son un regalo.